Hola, bienvenido a otro programa más de la Escuelita de TI2LX. Este programa tiene como finalidad analizar temas relacionados con la radioafición, pero analizarlos de manera tal que la matemática relacionada con la exposición se mantenga a un nivel muy bajo. Es decir, que lo que buscamos es que la mayor cantidad de colegas puedan aprovechar los conceptos, entender los conceptos y no tanto concentrarnos en el análisis matemático, aunque por supuesto está ahí, está de fondo y sirve de apoyo a lo que presentamos. Bienvenido a la escuelita. Hoy vamos a hablar de el acople beta o el hairpin. Les habla Francisco González de I2LX desde Grecia, Costa Rica, y le invito a acompañarme en la siguiente charla del día de hoy. Bueno, el hairpin o el acople beta es una pequeña prolongación de tubo o de un material conductor que se hace, por ejemplo, en las antenas Yagi, que ustedes lo ven hacia un lado y que está aterrizado en el centro contra el boom. Ese es el acople beta o el hairpin. Se usa, como les digo, en antenas Yagi, se usa en antenas verticales también, se usa en antenas móviles. En general se usa en cualquier antena cuya impedancia es muy baja respecto a la impedancia ideal de salida. Por ejemplo, obviamente todos sabemos que la impedancia que quisiéramos que tuviera la antena es de 50 ohmios, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones, la impedancia de la antena no está en 50 ohmios, sino que está en 20 ohmios o en 10 ohmios o en 15 ohmios o en 25 ohmios. En esos casos en que yo quiero llegar a 50 ohmios desde una impedancia muy baja, es cuando el acople beta tiene especial interés, ¿verdad? O sea, no me sirve, por ejemplo, un acople beta para acoplar una antena cuya impedancia está en 200 ohmios, porque está mucho más arriba del valor que yo desearía para la antena. Ahora, en algunas antenas, por ejemplo, que tiene una impedancia de 40 ohmios, eso no es tan bajo respecto a 50 ohmios, pero a mí me podría interesar que la antena quede en 200 ohmios, ¿verdad? Para después usar un balón 4 a 1. Entonces, llevo la antena a 200 ohmios y pongo un balón de 4 a 1 y me quedan 50. Entonces el hairpin o el acople beta podría usarse para justamente eso, llevar la antena a 200 ohmios para después conectar un balón 4 a 1 y tener la antena en 50 ohmios. ¿Ok? Se usa en Yagis, en verticales y en antenas móviles. ¿En qué consiste? Bueno, el hairpin consiste en agregar esto que es como un arco, ¿verdad? De ahí el nombre hairpin. Es como un arco, como una línea. Ven que forma estos dos conductores, que pueden ser tubo, que puede ser alambre, forman una especie de línea, de sección de línea plana, ¿verdad? De escalerilla, pero hecha con dos tubitos o hecha con alambre, que al final están en corto y que este centro se aterriza, que podría aterrizarse al boom en el caso de una antena Yagi. Entonces consiste en agregar esta sección, ¿verdad? De un largo determinado o agregar una bobina. Fíjense que esta sección se comporta muy parecido a cómo se comporta la bobina. En otras palabras, podríamos hacer que una sección de línea en corto se comporte igual que una bobina. Entonces, el acople beta consiste en poner una bobina directamente en los terminales de salida de la antena, directamente ahí en paralelo, ¿verdad?
¿Qué requisitos tiene para que funcione? Bueno, ya hemos dicho que la impedancia de la antena tiene que ser mucho menor que la impedancia de salida, ¿verdad? Por ejemplo, si la impedancia de salida que queremos es 200 ohmios, entonces la impedancia de la antena podría ser, por ejemplo, 30 ohmios. No tiene que ser 30 ohmios siempre, puede ser cualquier valor. Pero sí debe ser la impedancia de la antena mucho menor que la impedancia que queremos de salida. El otro requisito importante es que la impedancia de la antena debe tener una reactancia capacitiva. Es decir, ustedes saben que cuando hablamos de la impedancia de una antena, estamos hablando de que la antena tiene no solamente un componente resistivo, ¿verdad? El componente resistivo es el que nosotros queremos que sea, por ejemplo, 50 ohmios. Pero la antena tiene en serie un condensador parásito, no diría parásito, equivalente más bien, o una bobina equivalente, ¿verdad? Eso se llama una reactancia. Cuando la antena está resonante, cuando la antena está resonante, la reactancia es cero. ¿Ok? Ese es el concepto de resonancia. Una antena es resonante cuando la reactancia es cero. Es decir, cuando no hay ningún condensador en serie con ese valor resistivo de 50 ohmios que tiene la antena. Entonces, si la antena se sale de resonancia, empieza a aparecer en la impedancia de la antena un componente equivalente a un condensador o equivalente a una bobina. Son todas las antenas así, todas son así, ¿verdad? En el punto donde la antena es resonante, este componente reactivo, se llama reactivo, desaparece y queda exclusivamente el valor real de la impedancia, el valor óhmico ese real de la impedancia, que por ejemplo en este caso es 25 ohmios, pero todas las antenas tienen un componente reactivo que está en serie con esa parte real de la impedancia y que puede ser un condensador o puede ser una bobina, una inductancia, ¿verdad? Para poder usar el acople beta, la antena debe tener una impedancia cuya reactancia sea capacitiva, es decir, debe estar presente una reactancia capacitiva, debe estar presente en la inductancia, perdón, en la impedancia, un componente equivalente ahí en serie con la parte real de la impedancia que sea un condensador o el efecto de un condensador. Por ejemplo, si yo eh, tengo una antena y esa antena tiene 25 ohmios menos J30, es decir, que tiene un condensador, este menos significa que es un condensador, así es como se representa la impedancia, ¿verdad? Puede ser 25 más J30, que en ese caso el más representa una bobina. Entonces podría ser 25 más J30 o podría ser 25 menos J30. Si es menos J30 significa que estamos en este caso donde hay un condensador en serie con la resistencia. Si fuera 25 más J30 estaríamos en el caso donde hay una bobina en serie con la resistencia. En este caso tenemos 25 menos J30, eso significa que en serie con la resistencia de 25 ohmios de la impedancia hay un condensador que tiene una reactancia de 30 ohmios. ¿Ok? Entonces solamente funciona el acople beta en aquellas impedancias en donde haya un condensador en serie con un condensador equivalente en serie con la parte real de la impedancia. Tiene que ser mucho más baja la impedancia de la antena que la impedancia que tenemos, que queremos obtener, y tiene que haber un condensador en la parte reactiva de la impedancia. Vamos a ver un ejemplo. Pero vamos a analizar antes qué se logra con un hairpin o con un acople beta. O sea, qué se logra. Decía antes que el hairpin es exactamente igual
que poner una bobina en paralelo, directamente en paralelo con la antena. Digamos, en este caso, por ejemplo, la antena tiene 25 ohmios con un condensador de 30 ohmios, ¿verdad? Un condensador, por eso está aquí menos J. Entonces la antena, la impedancia de la antena se compone de una parte real de 25 ohmios en serie con un condensador que tiene 30 ohmios, ¿verdad? Poniéndole una bobina en serie, una bobina en paralelo, ¿verdad? Una bobina en paralelo a esa impedancia de la antena, es decir, exactamente en el punto de alimentación de la antena ponemos una bobina en paralelo de un valor L que todavía no sabemos. La idea con eso es lograr convertir estos 25 menos J30 en 200 ohmios exactamente. Ven que es 200 más J0. Más J0 significa que no hay reactancia, es decir, que aquí en este punto, en estas dos líneas, en este punto de aquí, hay 200 ohmios exactos. Entonces luego ponemos un balón de 4 a 1 y convertimos 200 en 50 ohmios, ¿verdad? Entonces esa es la función del hairpin. La función del hairpin es convertir la impedancia de la antena, subirla a un valor más alto del que tiene y eliminar la parte reactiva, es decir, hacerla resonante. ¿Ok? Muy bien. Eh, Les decía que una bobina es exactamente lo mismo que un hairpin, es decir, que un pedacito de línea que puede estar hecho con dos tubos o puede estar hecho con dos alambres y que se unen al final, ¿verdad? Se conectan directamente al dipolo de la antena Yagi y este punto central se conecta al boom porque es tierra. En este punto central hay 0 voltios, entonces se puede conectar al boom. Note que una de las características para usar el acople beta o el hairpin es que a diferencia, por ejemplo, de las antenas Yagi, donde se usa por ejemplo, el gamma match, el excitado, el elemento excitado, no es un tubo continuo, sino que el excitado es un tubo que está dividido al centro, es decir, forma un dipolo, ¿verdad? Esa es una característica de la antena que usa el hairpin o el acople de este beta, que es lo mismo. Vamos a hablar de hairpin, pero, ¿verdad? Es el acople beta. Entonces, poner una bobina en paralelo con el punto de alimentación es exactamente igual a poner un arco hecho de una sección de línea que se hace con tubo que está unido al otro extremo. ¿Ok? Bueno, ¿de qué depende el tamaño? ¿De qué depende la longitud de esta sección? ¿Verdad? Depende de la impedancia de la antena. Entonces, se debe conocer la impedancia de la antena. Es decir, yo tengo que saber, para poder diseñar un hairpin, yo tengo necesariamente que conocer la impedancia de la antena. Pero eso no es un problema a esta altura de la película del siglo XXI, ¿verdad? Porque tenemos instrumentos como el Nano VNA, que lo hablamos en un programa que está aquí en mi canal, que lo pueden ver. Con el Nano VNA, que es un Network Analyzer, yo puedo saber exactamente, lo conecto al dipolito de la Yagi que estoy haciendo, ¿verdad? Y yo puedo medir exactamente cuál es la impedancia de la antena. Exactamente. Pero también podría, por ejemplo, usar un programa como Managal o NEC o NEC4 o cualquiera de estos programas de simulación de antenas, ¿verdad? Que hay muchos, para poder determinar cuál es la impedancia de la antena. Entonces, para poder diseñar un hairpin, yo necesito conocer la impedancia de la antena. Es un requisito, ¿verdad? Pero como les digo, eso no es un problema porque lo podemos medir o lo podemos simular y podemos entonces de esa manera saber cuál es la impedancia de la antena con la que vamos a trabajar.
¿Cómo se calcula? Bueno, hay ecuaciones, ¿verdad? Pero no se me asusten, no se me asusten que tenemos una solución alternativa, que es una solución simple que siempre les ofrezco, porque acuérdense que este programa busca no utilizar un montón de fórmulas matemáticas para hacer que la tecnología esté accesible a todos independientemente del nivel académico. Entonces hemos agregado al programa que se llama TI2LX Toolkit, ¿verdad? Hemos agregado la posibilidad de calcular hairpins, ¿ok? Entonces, ese programa es gratis, va a seguir siendo gratis y lo pueden descargar en la página revistaqso.com. Voy a dejar los enlaces aquí en el programa para que lo puedan descargar, pero si van a la página de la revista qso.com van a poder descargarlo. Ahora, vamos a ver un ejemplo real. Este ejemplo que voy a presentar aparece en el Antena Book en la edición 21 de la ARRL. La página creo que es la página 1827 me parece. Bueno, esta es una antena para 6 metros que usa un hairpin. Pueden ver aquí. Aquí está el dipolito, este es parte del dipolo, o sea, un brazo del dipolo, otro brazo del dipolo, este es el boom, ¿verdad? Y pueden ver aquí que aquí está el hairpin, que es este arco, ¿verdad? Que se forma con un tubito y hay un balón, en este caso es un balón hecho con coaxial que tiene una salida de 50 ohmios, el balón, porque el balón es 4-1, ¿verdad? No voy a ver el balón, porque para el balón voy a hacer un programa aparte, pero lo pueden buscar en internet, el balón 4-1 con coaxial. Particularmente me interesa el diseño del hairpin, que aquí lo vemos separado, ¿verdad? Eh, Voy a analizar este ejemplo que se presenta, que se ofrece en el antena book de la AWRL. Bueno, entonces vamos a ver, yo no construí la antena, sino que lo que hice fue que modelé la antena en este programa que se llama Managal, es decir, le dije a Managal, la antena va a tener estas dimensiones, con este diámetro de tubo, con esta separación, y entonces Managal me dice, mire, esta antena tiene una impedancia de 11,9 digamos ohmios, 11,898, 11,9. 11,9 ohmios, podríamos decir que 12, pero digamos 11,9. Menos J, ve, aquí está el menos J, eso significa que vamos por buen camino. Eso es porque la impedancia para poder usar el hairpin tiene que tener menos J. Es decir, al tener aquí menos J, lo que me dice es que la impedancia en este punto de alimentación de la Yagi tiene el efecto de un condensador ahí de 34.7 ohmios, 34.699, 34.7 ohmios, ¿ok? Muy bien. Además eso es una antena muy bonita, fíjense, es una antena de una ganancia muy respetable y que bueno, nos interesa analizar cómo está diseñado el hairpin. Entonces, decimos la antena tiene una impedancia de 11,9 menos J 34,7. Les repito, usted puede construir la antena y puede medir, ¿verdad? La impedancia con un network analyzer, con un medidor de antena, o puede simular la antena en Managal o en cualquier otro programa y decir, bueno, esta antena tiene 11, por ejemplo, en este caso, 11,9 menos J 34.7 ohmios. Muy bien. Entonces, resumiendo los datos que vamos a meter en el programa. Lo vamos a hacer el hairpin con un tubo que tiene un diámetro, el tubito del hairpin, ¿verdad? Este tubito que hace el hairpin, ¿verdad? Ese tubito tiene un diámetro de 4.7 milímetros, ¿verdad? Lo escogemos al azar. Aquí pues se lo hemos escogido al azar. Es decir,
no hay una necesariamente que usar este es el que sugiere el handbook, pero usted puede usar el que tenga a mano, ¿verdad? Nada más que tiene que medirlo para poder entrar los datos en el programa. Entonces, este, em, el hairpin lo vamos a hacer con un diámetro que se llama D, le pongo D, de 4.7 milímetros, ¿verdad? Una separación, ¿verdad? Es la separación que hay de esta línea a esta línea, ¿verdad? La separación. Esa separación va a ser de 57.16 milímetros. También se escoge al azar. La impedancia de salida esperada, lo que nosotros esperamos que tenga esta antena son 200 ohmios. ¿Por qué? Porque esta antena usa un balón de 4 a 1. Entonces nosotros queremos que aquí hayan 200 ohmios en la antena para cuando le conectemos el balón de 4 a 1 podamos tener en la salida 50 ohmios, ¿verdad? Entonces agregar el hairpin a este dipolo hace que suba la impedancia del nivel que tiene a 200 ohmios, que al aplicarle el balón nos convierte esos 200 ohmios a 50 ohmios, ¿ok? Muy bien, entonces tenemos una impedancia de salida esperada de 200 ohmios. La impedancia de la antena va a ser 11,9 menos J 34.7, ¿verdad? Entonces el RA, que es la parte real de la parte real de la impedancia de la antena, 11,9 ohmios, ¿verdad? Y XAC menos XA, que es yo le pongo menos X para que usemos el número positivo. En el programa no se entra el número negativo, se entra el número en positivo. La parte de la reactancia ya sabemos que es menos J34, pero lo ponemos en positivo, 34.7. La reactancia se llama XA y entonces se pone como 34.7. Entonces entramos esos datos en el programa, la frecuencia en que vamos a hacer el análisis, esto es una antena para 6 metros, vamos a hacer el análisis en 50.313. Podría hacerse en cualquier otra frecuencia o en el centro de la banda. A mí me interesa 5313 porque por ahí es donde se hace modos digitales. Entonces hacemos el análisis en 50.313, ponemos eso en el programa. Luego nos dice que el programa nos pide la parte reactiva de la antena, es decir, cuánto es, perdón, la parte real de la antena. ¿Cuánto es la parte real de la antena? Ya sabemos que es 11,9, ponemos 11,9. Luego sí, la parte reactiva, ¿verdad? Que son 34.7, lo ponemos con signo positivo, aunque ya sabemos que es un condensador. La separación 57.16, que la hemos escogido al azar, ¿verdad? O sea, lo hemos escogido nosotros, no al azar, si lo hemos escogido nosotros. Y el diámetro del hairpin, que es el que teníamos a mano, en este caso el handbook escoge estos dos, dice que es 4.76 milímetros, son milímetros, ¿verdad? Milímetros. Y la impedancia deseada de salida, 200 ohmios, ¿verdad? Entonces le damos este botón de calcular al programa y el programa nos da este resultado de aquí abajo, ¿verdad? Nos da este resultado de aquí abajo. Podemos hacer clic aquí en recomendaciones, ¿verdad? Y si hacemos clic en recomendaciones, el programa nos va a mostrar una serie de recomendaciones, como por ejemplo que la impedancia de la antena tiene que ser más baja, lo que ya he dicho, ¿verdad? Que la impedancia de la antena tiene que ser más baja que la impedancia de salida, que la impedancia de la antena tiene que ser negativa en la reactancia para que esté presente un condensador, que es lo que tenemos en este caso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, fíjense que los resultados de cálculo, uno corre esta barra y ve todo. Yo copié lo que da aquí, lo copié, uno lo puede señalar y copiar. Entonces yo lo copié aquí al lado derecho para verlo más claro. Entonces nos da los datos que tenemos aquí, nos dice que la frecuencia es 3,13, que la parte real de la antena es de 11,9 ohmios y que la reactancia es de 34.7 ohmios, que es negativa porque es un condensador, que la separación del hairpin es de 57,16 milímetros y que el diámetro del hairpin es de
4.7 milímetros. Está hecho con un alambrito de 4.76 milímetros y que queremos una impedancia de salida de 200. No, eso está mal, lo voy a arreglar. No son 200 ohmios, son 200 milímetros, son 200 ohmios, obviamente. En el programa que ustedes bajen va a estar ya corregido. Entonces, 200 ohmios, ¿verdad? 200 ohmios. Repito, estos son 200 ohmios. Muy bien, entonces nos dice que la reactancia óptima, y ya les voy a decir qué es esta reactancia óptima, es de 47 ohmios. La reactancia óptima es cuál sería o cuál tendría que ser el valor de la reactancia de la antena para que el acople sea perfecto, ¿verdad? Note que la antena tiene 34.7 ohmios de reactancia, 34.7 ohmios, ¿verdad? Si estos 34.7 ohmios fueran 47, la antena, el hairpin convertiría perfectamente la impedancia de la antena en 200 ohmios. Fíjese que no es 34.7. Igual siempre funciona, pero no funciona tan bien como si fuera 47 ohmios, que es la impedancia óptima, ¿verdad? Luego vamos a ver que uno puede hacer un cambio en antena para que la impedancia suba, para que esta impedancia, la parte reactiva suba, se haga más grande y llegue a 47 ohmios. Entonces, pero ahora lo vamos a ver. Entonces nos dice aquí que la bobina que habría que poner en paralelo con esta antena es de 0,2 microhenrios, ¿verdad? Aquí está redondeado, nos dice con más detalle que es de 159 nanohenrios, ¿verdad? Pero no vamos a usar una bobina, vamos a usar un hairpin. Entonces nos dice que con estas medidas de separación y de diámetro tendríamos que separar el hairpin, o sea, tendría que tener una longitud de 12.5 centímetros para que acople a 200 ohmios. ¿Ok? ¿Lo ven qué fácil? Es decir, en otras palabras, con estos datos que tenemos, ¿verdad? En esta antena, este hairpin que tenemos aquí tendría que tener una longitud de 12,5 centímetros para que convierta la impedancia de esta antena en 200 ohmios. Entonces nada más le ponemos el balón 4 a 1 y ya tenemos a la salida del balón 50 ohmios. Así de simple, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya ahí tendríamos listo para empezar a probar y a medir estacionarias. Muy bien, pero yo no construí la antena, les dije, sino que lo que yo voy a hacer es que voy a hacer una simulación del resultado, ¿verdad? Entonces yo a través de una herramienta que se llama la carta de Smith hago un análisis para ver cómo se comportaría la antena si le pongo el hairpin. Entonces la antena tiene 11,9 ohmios, ¿verdad? Menos J34.7. Si yo le pongo el hairpin, eso me convierte la antena en exactamente 113 ohmios. Fíjense que yo esperaba que fueran 200 ohmios. Yo no esperaba que fueran 113 ohmios. De hecho, si yo meto esos 113 ohmios al transformador, al balón de 4 a 1, de ahí 113 entre 4 me quedan 28 ohmios, ¿verdad? Me va a quedar estacionarias un poco altas. Todavía puedo trabajar, eso me daría una estacionaria que como de 1.7, pero nótese que aquí las estacionarias están entre 1,5 y 2, pero yo modifiqué la carta de Smith para que el centro fuera 200 ohmios, no 50. Entonces, hay una diferencia, ¿verdad? Pero esa diferencia se debe a que la reactancia de la antena no es la óptima, ¿verdad? No es la óptima. ¿Cómo podría ser yo que la reactancia de la antena fuera la óptima? O sea, ¿cómo podría yo hacer para subir la reactancia y que la reactancia sea esta que me dice el programa que es la óptima? Para que tenga yo exactamente 200 ohmios. Bueno, eso se hace haciendo más corto exclusivamente el dipolito
de la antena Yagi. No hay que tocar la separación, no hay que tocar el director, no hay que tocar el reflector, es exclusivamente el dipolo. Hay que hacerlo un poquito más corto para que la impedancia, la parte reactiva suba. La parte real se va a mantener ahí, pero la parte reactiva va a subir. Va a subir hasta que lleguemos al punto donde tiene 47 ohmios. Eso también lo podemos medir, por supuesto. Cortamos un pedacito del dipolo a cada lado y medimos. Y cuando tiene 47 ohmios, yo sé que yo meto eso le conecto el hairpin y voy a tener 200 ohmios, ¿verdad? O hago las pruebas con el hairpin conectado y mido en el momento que tengo 200 ohmios acortando el dipolito. Entonces fíjense que este es el caso cuando se usa la reactancia óptima de 47 ohmios. Aquí tengo que arreglar esto porque son 47 ohmios, no 34.7. Es la reactancia óptima. Cuando la reactancia óptima son 34.7, entonces esa conversión o sea, está ingresado correctamente. Lo que está mal hecho la nota está aquí, ¿verdad? La notación está incorrecta. Es 47 ohmios. Entonces, cuando esto es 47 ohmios, la conversión se hace perfectamente a 200 ohmios. Ve que queda en el centro, no queda como cuando esto es 37.4, que me queda a un lado, sino que me queda directamente en el centro cuando esto es 47 ohmios. Muy bien, entonces les decía que el ajuste de la reactancia óptima se logra acortando un poco la longitud del elemento excitado. No hay que ajustar la separación o la longitud de los otros elementos. Entonces fíjense que en Managal, si yo acorto la longitud del dipolo 2.5 centímetros a cada lado, ¿verdad? En ese diseño que viene en el handbook, la impedancia me queda en 11.14. Ven que casi no varió en la parte real, y menos 47 ohmios. Ven que se subió a 47 ohmios. Entonces, con solo acortar 2.5 centímetros por lado el dipolo, automáticamente me sube la reactancia y ya me queda en la reactancia óptima para que me convierta a 200 ohmios, ¿verdad? Bueno, el hairpin, que lo vemos aquí nuevamente, tiene algunas desventajas, desde luego que sí, ¿verdad? Requiere una impedancia con una reactancia capacitiva, ¿verdad? Es decir, la impedancia de la antena tiene que ser, tener una reactancia capacitiva, tiene que ser negativa, la parte reactiva de la impedancia. La impedancia capacitiva debe aproximarse al valor óptimo que lo calcula el programa. Entre más próximo esté al valor óptimo, mejor se hace la transformación y el trabajo del hairpin, ¿verdad? El resultado de usar un hairpin sigue siendo una impedancia balanceada, es decir, aquí usted sigue teniendo una impedancia balanceada. Incluso si usted dice, bueno, yo quiero que la impedancia de salida no sean 200 ohmios, yo quiero que la impedancia de salida sean 50 ohmios. Entonces hace los cálculos con el programa para que eso le dé 50 ohmios, pero esa impedancia de salida, a pesar de ser, digamos, 50 ohmios, si usted escoge que sean 50 ohmios, porque es un dato que se ingresa en el programa, la impedancia que uno quiere que tenga la salida, sigue siendo balanceado, ¿verdad? Entonces hay que usar un balún, ya sea un balún de 1 a 1, un balún de 2 a 1, un balún de 4 a 1, es decir, el balún que se necesite para llevar la impedancia de salida al valor de 50 ohmios, ¿verdad? El otro problema que tiene este tipo de acople beta es que requiere que el elemento excitado esté dividido. Fíjese que en este caso, esto que está aquí al centro, que se mete en este elemento y se mete en este elemento, es un tubito aislante, que puede ser de baquelita, que puede ser de cualquier elemento aislante, como, no sé, algún tipo de fibra, ¿verdad? PVC, pero requiere el uso de que sea dividido, que sea realmente un dipolo.
Eso hace, complica un poco la parte mecánica, ¿verdad? Porque no es como cuando usted tiene un tubo completo de lado a lado con una gama match. Y entonces, pues eso es una también desventaja, aparte de las que ya he mencionado, ¿verdad? ¿Dónde se puede conseguir el programa para calcular el hairpin? Se puede conseguir en la página revistaqso.com. Yo voy a poner un enlace. Ustedes entran a la página revista QSO, van a la sección de programas. En la sección de programas hay una opción que dice Antena Toolkit. Antena Toolkit. Ahí simplemente lo pueden bajar, la versión comprimida en RAR o la versión ejecutable, dependiendo de lo que quieran ustedes hacer, ¿verdad? Bueno, solo me resta decirles que este trabajo se fundamenta en diversas publicaciones que aparecidas en QST y en la ARRL Antenna Book. Este, y por supuesto que este trabajo se puede compartir, ¿verdad? Tal como está. Por favor, ayúdennos a que más personas se enteren de estas charlas en la medida que ustedes nos apoyen con escuchar y ver las charlas. Nosotros vamos a seguir presentándolas, de manera que si usted quiere colaborar con este programa no tiene que darnos dinero, no tiene que darnos absolutamente nada. Lo único que le pedimos es que nos ayude a difundir estas charlas que hacemos cada 15 días. Cuéntele a sus amigos, cuéntele a sus colegas, compártales el enlace para que más personas tengan la oportunidad también de disfrutar de estas charlas. Ha sido un gusto, espero que les haya interesado. Recuerden que el hairpin se puede usar no solamente en una antena Yagi, también se puede usar en una antena móvil. Muchas veces móviles usan una bobina en la base que es un hairpin, es decir, es la teoría, es un acople beta, porque realmente lo que hace ese hairpin ahí es hacer una conversión de la impedancia en los términos en que lo he escrito, ¿verdad? Así es que no necesariamente tiene que ser un arco, un hairpin en la forma como lo vimos en la Yagi. Puede ser una bobina en paralelo ahí con el, con el, con el dipolo. Una cosa más antes de irme y antes de que se me olvide es que este, em, a través del hairpin pasa una corriente que es relativamente altilla. Entonces el hairpin no puede ser muy delgado porque entonces nos da pérdidas óhmicas. Es decir, si nosotros hacemos el hairpin muy delgadito, o sea, lo hacemos con un alambre de, de, qué sé yo, de 1 milímetro, va a funcionar, pero va a tener muchas pérdidas óhmicas porque se va a calentar. Entonces, a recordar que el hairpin, entre más potencia usen, tiene que ser de un diámetro mayor para que pueda soportar la corriente. El hairpin no irradia, ¿verdad? Así como la bobina, si ponemos una bobina en lugar de hairpin, el hairpin no irradia, ¿verdad? ¿Por qué poner un hairpin y no una bobina? Bueno, porque como vieron, la bobina es muy pequeña, muy muy pequeña. Hacer una bobina de unas dimensiones tan pequeñas es de hecho complejo. Entonces, hacer un hairpin de 5 centímetros, de 10 centímetros, de 40 centímetros, dependiendo de la banda, es mucho mucho más práctico. Muy bien, muchas gracias. Les habló Francisco González, TI2LX, desde Grecia, en Costa Rica, y les dice hasta la próxima semana. Muchas gracias.